Sean todos cordialmente bienvenidos a su canal Geopolítica Profética. El Señor me los bendiga ricamente y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mis hermanos y mis amigos, nos encontramos en tiempos muy peligrosos. Cada día en las redes sociales vemos que este mundo se aboca hacia situaciones muy difíciles. Vamos a hacer un análisis de lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18 y en Apocalipsis 16, para ir entendiendo un poco más la génesis de toda esta situación que se está dando en el mundo. A veces vemos que los conflictos y todo lo que está pasando, las personas simplemente hacen unos análisis muy superficiales porque desconocen realmente lo que está detrás del telón. Y la palabra de Dios nos revela a través de sus siervos los profetas realmente la trama de todo este gran conflicto en el cual estamos viviendo hoy en día. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, el verso 12 al 16, vamos a encontrar que la palabra de Dios nos describe allí lo que será la sexta plaga. Las plagas comenzarán a caer, las 7 últimas plagas que señala Apocalipsis, iniciarán cuando se termine la gracia y ya este mundo entrará en una situación donde el que es limpio seguirá siendo limpio y el que es sucio seguirá siendo sucio. O sea, ya cada persona habrá tomado su decisión. Sin embargo, vamos a encontrar que los preparativos que se están haciendo hoy en día para que se dé esa gran batalla de la cual habla la sexta plaga, es algo que se está cumpliendo al pie de la letra ante nuestra vista. Y vamos a verlo rápidamente. Vamos a buscar los orígenes de los conflictos que estamos viviendo hoy. Porque no son meramente conflictos de origen humano, simplemente. Va más allá. Es un conflicto de índole espiritual. Ahí es donde está el origen de todo esto. Dice Apocalipsis 16, verso 12 en adelante. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Mis hermanos, aquí hay un texto clave para encontrar el por qué se están dando los conflictos hoy en día. Lo que vemos en Rusia, en Ucrania, ese conflicto con la OTAN, donde hoy hay una gran preocupación, donde hay amenazas inclusive de una conflagración nuclear. Los conflictos que se están dando en Medio Oriente. No más hace unos días, mis hermanos, que Israel y Hezbollah declararon una tregua, y ya a los pocos días se ha violado esa tregua, e inclusive ahora se ha abierto un conflicto en Siria. Un conflicto en Siria que amenaza a una conflagración todavía peor, donde serán involucradas potencias regionales como Turquía, Irak, Irán y las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia. Y esto es un caos realmente, mis hermanos.
al declarar Israel esa paz, ese cese al fuego momentáneo, inmediatamente a los pocos días esto se pone todavía más difícil. Se abre un nuevo frente de conflicto. Pero la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción y muerte sobre ellos, dice, y no van a escapar. Definitivamente ahí vemos el cumplimiento profético. Porque se buscará la paz y no la van a hallar. Porque la única paz, mis hermanos y amigos, la paz verdadera se encuentra en Cristo Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no como el mundo la da, yo la doy. La única paz que hay, mis hermanos, es dentro del contexto de la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero el mundo no quiere saber realmente de la obediencia a Dios. Y todo esto trae entonces degradación, muerte, pestes, enfermedades, degradación moral en el mundo, conflictos. Y la palabra de Dios nos dice acá que hay 3 espíritus inmundos a manera de rana que van a preparar a este planeta para esa gran batalla, a las naciones, para esa gran batalla en Armagedón. Y note usted que ahí el texto dice, el versículo 13, que son espíritus de demonios que salen de la boca del dragón, que representa al paganismo, a las potencias paganas. O sea que las potencias paganas están movidas por espíritus de demonios, mis hermanos y amigos, en los últimos días. También salen espíritus de demonios de la boca de la bestia, o sea, del poder papal, del Vaticano. Y sale también espíritu de demonio de el falso profeta que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, estas 3 grandes entidades, mis hermanos, de los últimos días, están movidas por fuerzas infernales, por fuerzas de demonio. Y por eso que usted ve que el mundo está como está, que no hay paz, porque estos espíritus de demonios, mis hermanos, están preparando al mundo. Van a los gobernantes de la tierra, van a los dirigentes de la tierra. Y no solamente a los dirigentes de la tierra, sino van a todo el mundo, o sea, a todas las personas del mundo, todos los estratos sociales del mundo, para prepararlos para un gran conflicto, para una gran batalla. Que no solamente será una batalla espiritual, como ya lo explicamos nosotros en otros vídeos, sino que el Armagedón será una batalla también física, porque las naciones tienen ansias de batalla, y lo que las detiene momentáneamente de una gran conflagración, mis hermanos, es que Dios, a través de sus ángeles, 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales de la tierra, según Apocalipsis 7, están deteniendo los vientos de la destrucción hasta por la misericordia de los hijos de Dios, para que alcancen la preparación y sean sellados en sus frentes y estén preparados para la segunda venida del Señor. Pero cuando ese número de creyentes se complete y sean sellados en sus frentes y se termine el tiempo de la gracia, y el que es justo sigue siendo justo y el que es injusto sigue siendo injusto, el que es limpio sigue siendo limpio, el que es sucio sigue siendo sucio. Cuando ese decreto se dé, cuando se termine esa gracia, entonces empezarán a caer las 7 últimas plagas sobre esta tierra. Allí la 6ª plaga entonces hallará su cúspide o su cenit, donde entonces los ejércitos del mundo se darán a esa gran batalla, que no solamente será, ya les digo, espiritual, sino que será física. Será espiritual porque el pueblo de Dios será perseguido a causa de que guardan los mandamientos de Dios, y se dará un decreto de muerte
a causa de esa batalla entre el sello de Dios el día sábado y la marca de la bestia, o sea, el domingo. Pero también será una batalla física. Lo dice la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. Que las naciones están con ansia de entrar en conflicto, pero que son retenidas por el momento por esos ángeles poderosos que están en los cuatro ángulos de la tierra. Pero llegará el momento en que los vientos de la destrucción serán desatados. Y Apocalipsis 18 nos indica que los grandes hombres de la tierra, Apocalipsis 18 versos 23 a 24, los grandes hombres de la tierra, los magnates, los poderosos, los que dominan al mundo desde el punto de vista económico, político, social, militar, y todo lo que tiene que ver con el quehacer humano, dominan la educación, dominan todos los medios de producción, dominan inclusive todo lo que es la industria farmacéutica. Estos poderosos de la tierra, dice aquí el versículo 23, que son hechiceros. O sea que están movidos por espíritu de demonio. Y mire, yo les digo algo, mis hermanos y amigos. No es de extrañar que los poderosos de la tierra estén agremiados en sociedades secretas, que pertenezcan a sociedades secretas donde se practica el espiritismo. Claro, bajo nombres, bajo eufemismos, ¿verdad? Y calificativos de sociedades secretas que parecieran como que es algo simplemente social o cultural o científico inclusive, pero que al fin y al cabo lo que hay detrás de todo eso no es más que enseñanzas espiritistas. Nosotros vemos acá que dice el versículo 23, y luz de candelero no alumbrará más en ti, y voz de desposado y desposada no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Óigame, quiere decir que esos magnates de la tierra, si leemos todo el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que esos grandes hombres de la tierra, esos poderosos de la tierra, los que tienen el control de los medios de producción y de la economía del mundo y de los gobiernos, están involucrados en hechicería, o sea, en espiritismo. Y eso concuerda con Isaías 47:9. Si usted busca Isaías 47:9, vamos a leerlo rápidamente. Ahí se indica claramente que ya el profeta Isaías veía proféticamente los últimos días en los cuales estamos viviendo usted y yo, donde estos grandes hombres de la tierra, los que dominan al mundo, están involucrados en espiritismo. Dice, estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, por la multitud de tus hechicerías y de tus muchos encantamientos. Este verso de Isaías, mi hermano, tiene estrecha relación con Apocalipsis 18:23 y con el capítulo 18 en general, donde se indica claramente, mis hermanos y amigos, que los que están dominando hoy en día en el mundo, los gobernantes del mundo, los poderosos del mundo, los que son dueños de las grandes empresas y compañías del mundo, los grandes monopolios, están involucrados en hechicería. El presidente Trump declaró que él iba a acabar con el poder del Deep State, o sea, del Estado profundo en los Estados Unidos. ¿Qué es el Estado profundo? El Estado profundo no es más que esos grandes monopolios industriales, militares, comerciales, que dominan la economía de los Estados Unidos y el poder en los Estados Unidos. Son el poder detrás del poder. El presidente Trump dijo que iba a eliminar esto.
Pero es imposible que lo vaya a hacer, porque eso ya está profetizado que iba a estar allí en estos últimos días. Y ese poder que mueve a los Estados Unidos y que estos magnates de la tierra están involucrados directamente con las sociedades secretas, que a su vez el espiritismo es ese poder que está impulsando los planes para un nuevo orden mundial, para lo que le llaman la globalización, o sea, el apoderarse de todos los medios de producción. Por eso es que ese conflicto en Medio Oriente no se acaba. Y el conflicto que hay en Rusia tampoco. Porque es una lucha de intereses económicos. Porque se pretende dominar al mundo mediante el apoderarse de los recursos energéticos, por ejemplo, lo que es el gas, el petróleo. Y ya Uriah Smith lo decía en su obra Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Él señalaba esto, y los pioneros adventistas también lo indicaban, que todos esos conflictos que hay en Medio Oriente allá no es más que una lucha entre las potencias por adueñarse de los medios de producción y de las rutas comerciales y del poder, del dominio. Pero todo esto, mis hermanos y amigos, está movido por poderes infernales. Entonces el presidente Trump dice que iba a acabar con el Deep State, pero eso realmente no lo va a poder hacer. Y ustedes pueden ver, mis hermanos, que ahora el presidente Trump, que en el mes de enero va a tomar la rienda del país norteamericano, los Estados Unidos. Yo me hago una pregunta, o nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué mundo va a recibir el presidente Trump de continuar estos conflictos y de agravarse la situación en que estamos ahora mismo? Qué raro, qué una situación más interesante, que precisamente a pocos días del presidente Trump tomar el poder en Estados Unidos y de declarar que él va a acabar con esas guerras. Dice que iba a acabar con esa guerra en Ucrania en 24 horas y que iba a poner en su lugar al Deep State y iba a tomar otras medidas para hacer grande nuevamente a Estados Unidos. Ahora resulta que se le está incendiando el mundo. Y pregunto yo, cuando Trump tome el poder, ¿cómo estará la situación geopolítica mundial, mis hermanos? ¿Será que podrá realizar sus planes? Pues la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción y muerte repentina y no escaparán. Y la palabra de Dios lo dice de una manera profética, porque dice que serán como los días de Noé o los días de Lot. ¿Y cómo eran las cosas en los días de Noé y en los días de Lot? Un desenfreno total, mis hermanos. Y nosotros vemos, por ejemplo, que la palabra de Dios se cumple de una manera sorprendente ante nuestra vista. Y acabamos de leer allí, mis hermanos, que la sexta plaga indica que antes de que se dé esa batalla de Armagedón, habrían espíritus inmundos que irían a los reyes de la tierra y a todo el mundo para prepararlo para ese gran día, para esa gran batalla. Y es precisamente lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Y les voy a leer una declaración aquí del obispo Joseph Strickland, el cual dirigió una carta abierta a un sínodo de obispo que se celebró el 13 de noviembre de este año, o sea, hace pocos días atrás. Se celebró este sínodo de obispo. Y esta carta abierta de este obispo católico es una carta impresionante, mis hermanos, porque es un obispo que se ha rebelado en contra de la dirigencia de la Iglesia de Roma y especialmente del Papa Francisco. Y miren las declaraciones que dice aquí el obispo Joseph Strickland, el cual ya se está señalando por ahí que es muy probable que lo vayan a excomulgar. Miren lo que dice: os reunís hoy aquí, apóstoles actuales, cuando la iglesia
y por tanto el mundo se encuentra al borde de un precipicio. Vosotros, a quienes se os ha confiado el cuidado de las almas, optáis por no decir ni una palabra del peligro espiritual que acecha. Oigan, esta es una crítica directa a ese sínodo de obispos o reunión de obispos que se hizo en los Estados Unidos el 13 de noviembre. Él está diciendo que mientras el mundo está al borde del abismo, los obispos católicos están callados, no dicen nada. Mire lo que dice más adelante. Hoy nos encontramos en la cúspide de todo lo que se ha profetizado sobre la iglesia y las abominaciones que surgirían en estos tiempos. Un tiempo en el que todo el infierno ataca a la iglesia de Jesucristo. Y un tiempo en el que los ángeles caídos del infierno ya no buscan entrar en sus sagrados salones, sino que se quedan dentro, asomándose por sus ventanas y abriendo las puertas para dar la bienvenida a más destrucción diabólica. Esta declaración de este obispo Joseph, mi hermano, es tremenda. Él dice que los demonios están dentro de la iglesia de Roma. Bueno, ya sabemos que la iglesia de Roma está caída hace muchos siglos, pero que lo diga un obispo católico y vaya más allá al decir que la iglesia de Roma está tomada por los demonios, esto ya es algo grande. Aquí las piedras están hablando, mis hermanos y amigos. Creo que San Judas tenía en mente a hombres como muchos de ustedes, que cuando describió a los hombres que festejan juntos, sin temor, alimentándose a sí mismos, nubes sin agua que son llevados de un lado a otro por los vientos, árboles del otoño, infructuosos, 2 veces muertos, arrancados de raíz, olas embravecidas del mar, echando espuma de su propia confusión, estrellas errantes. Judas 1, versículos 12 y 13. Él está aplicando estos textos del libro de Judas a la iglesia de Roma, que son 2 veces muertas, que son fluctuantes y que son una confusión. Increíble, ¿no? De un obispo católico. Y dice más: muchas personas se han preguntado qué hará falta para que más de unos pocos obispos hablen finalmente en contra de los falsos mensajes que fluyen constantemente desde el Vaticano bajo el liderazgo de Francisco. Y yo me hago la misma pregunta una y otra vez. Óigame, esta es una declaración espectacular de este señor. Está indicando que Francisco da falsos mensajes, que del Vaticano, liderado por el Papa Francisco, surgen falsos mensajes, y él se hace la pregunta: es que no hay más obispos. ¿Dónde están los pocos obispos? ¿Dónde están más prelados católicos que se levanten su voz en contra de esos falsos mensajes del Papa Francisco? Y mire esto que nos sorprende grandemente. Dice, ¿qué hará falta? Una pregunta. Ahora vemos las palabras proféticas del venerable arzobispo Fulton Sheen desarrollándose ante nuestros ojos. ¿Cómo su religión será la hermandad del hombre sin la paternidad de Dios? Establecerá una contraiglesia que será el simio de la iglesia, porque él, el diablo, es el simio de Dios. Tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero al revés, y vaciada de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo, que en todo lo externo se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Y él está citando ahí esas palabras del arzobispo Fulton Sheen, que declaró esto en 26 de enero de 1947 como algo profético. Y él está indicando que esto se está cumpliendo. Y mire, lo interesante de esto es que él señala que la iglesia de Roma se ha convertido
en el anticristo. En el anticristo. El poder papal en el anticristo. Óigame, tremendo. Increíble. Y esto no es más que el cumplimiento, mi hermano, porque no es el único obispo que se ha levantado en contra de lo que está sucediendo en la iglesia de Roma, porque ya es tan evidente, mis hermanos y amigos, la apostasía y cómo ha entrado los poderes infernales en la iglesia de Roma, que ya muchos obispos y prelados católicos sinceros, porque personas sinceras, mis hermanos y amigos, hay en todas las iglesias hay personas sinceras, y ellos ponen su grito, su voz, ¿verdad? En este caso como una carta abierta, señalando que un poder infernal se ha apoderado de la iglesia de Roma, y le identifica inclusive como el anticristo. Y habla el Papa Francisco como que sus declaraciones son falsas. Óigame, esto es tremendo, mis hermanos. Con razón, este señor lo van a excomulgar, según tengo entendido. Pero lo notable de esto es que esto es un cumplimiento profético, porque Apocalipsis 16, como hemos leído allí, el versículo 13 dice que vi salir de la boca de la bestia, o sea, del papado, del Vaticano, un espíritu de demonio a manera de rana. Y aquí este obispo está declarando que los demonios están dentro de la iglesia de Roma. O sea, dicho por un prelado católico romano en confirmación de la profecía. Que mientras el mundo está al borde del abismo, mientras el mundo se encuentra, mis hermanos, dice, al borde del precipicio, la iglesia de Roma calla, no dice nada. Claro, ¿qué va a decir si todo esto que está pasando en el mundo, mis hermanos, no son más que los planes del enemigo, los planes de Satanás? Pero veamos qué sucede con el falso profeta, o sea, con los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí vemos, bajo el titular, la Casa Blanca la dirige Satanás. Una declaración de Tucker Carlson, que es un periodista. A él se le hace una entrevista, mis hermanos, el 28 de noviembre de este año. O sea, todas estas noticias que le estamos leyendo, mis hermanos y amigos, son recientes. Este es del 28 de noviembre. La otra declaración era del 13 de noviembre. Este es del 28 de noviembre de 2024. Diario El Universal. Y aquí encontramos que el comunicador social que trabajó en la Fox News, Clayton Morris, hace una entrevista a Tucker Carlson y él hace una pregunta aquí. Le pregunta a Carlson, le pregunta, dice así: ¿quién demonios dirige la Casa Blanca? ¿Por qué le pregunta el señor Morris a Carlson quién dirige la Casa Blanca bajo estos términos? ¿Quién demonios, dice, dirige la Casa Blanca? ¿Por qué le hace esa pregunta a Carlson? Se la hace porque Morris está comentando el hecho de que Biden ha dado el permiso para atacar a Rusia con misiles de origen norteamericano, de fabricación norteamericana, y que esto pues puede provocar una conflagración, porque ustedes saben que ya Putin y el gobierno ruso lo ha señalado, que cuando ellos se sientan atacados, no solamente van a responder en contra de Ucrania, sino contra el país que ha patrocinado o está respaldando a los ucranianos para atacar a Rusia. Y esto está muy caliente ahora mismo, mis hermanos y amigos. Entonces, Morris le hace la pregunta a Carlson: ¿quién dirige la Casa Blanca? ¿Quién demonios está dirigiendo la Casa Blanca? O sea, nos quieren llevar a una conflagración, en otras palabras. Y él le hace esa pregunta a Carlson. Y mire la respuesta de Carlson.
Si me hubieran preguntado ayer por la mañana, habría dicho que Anthony Blinken es quien ha dirigido desde el principio la Casa Blanca, ¿verdad? Pero ahora diría que Satanás, señaló el periodista, quien considera que hay fuerzas oscuras a cargo. ¿A cargo de qué? De la Casa Blanca. Óigame, tremenda declaración. Kerson está diciendo que toda esta situación que se está dando entonces allá entre Rusia y Ucrania, donde la Casa Blanca ha decidido escalar el conflicto, es producto de que quien dirige la Casa Blanca es Satanás o fuerzas oscuras. Y la pregunta sería entonces, mis hermanos, ¿qué dice la profecía? La profecía dice que, ahí en Apocalipsis 16, versículo 13, que del falso profeta, o sea, de los Estados Unidos, saldría también un espíritu de demonio a manera de rana para preparar al mundo para la gran batalla de aquel gran día, ¿verdad? La batalla de Armagedón. Entonces, hemos visto aquí dos declaraciones. Uno por parte de un prelado católico y ahora de un ciudadano norteamericano, que es una autoridad en periodismo, y que en este diálogo que hay allí de geopolítica, al hacerle la pregunta ¿quién dirige la Casa Blanca?, él dice que hay fuerzas satánicas que son las que la dirigen. Y efectivamente, mis hermanos, el presidente elegido, Donald Trump, está hablando de paz, está hablando de prosperidad para los Estados Unidos, pero a su vez el presidente Biden le quiere dar una herencia, mis hermanos, dejarle una herencia de guerra, de conflicto, de conflagración. Y Kerson dice que eso se debe a que hay fuerzas satánicas actuando. Y esto es bíblico. Mire, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a leerlo aquí en los que tienen la Biblia de estudio, ¿verdad? Aquí yo tengo la Biblia de estudio. Vamos a leerle del comentario del Espíritu Profecía, donde está el capítulo 18, comentando sobre la situación actual, mis hermanos, de las potencias del mundo, especialmente de lo que pasa en Estados Unidos y por qué toda esta escalada que hay en este conflicto mundial. Dice aquí en el comentario Espíritu Profecía del capítulo 18, en la página 437, Biblia de estudio, el último párrafo, dice así: este temible cuadro, el cuadro de Apocalipsis 18, trazado por Juan para mostrar cuán completamente se entregarán al mal las potencias de la tierra. ¿Qué dice? Las potencias de la tierra. ¿Cuáles son las potencias de la tierra, mis hermanos? Le hago la pregunta. En primer lugar está el falso profeta. También está la bestia. Y está el dragón. O sea, las potencias de la tierra involucran a los Estados Unidos, al Vaticano y a las potencias paganas. Dice que el terrible cuadro que hay en Apocalipsis 18, ¿verdad?, que está trazado por Juan, muestra cuán completamente se entregarán al mal las potencias de la tierra. Debieran mostrar a los que han recibido la verdad cuán peligroso es afiliarse a sociedades secretas o unirse de alguna manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué nos está hablando aquí el comentario del Espíritu de Profecía? Nos está indicando que todas estas potencias están movidas por sociedades secretas. Y las sociedades secretas no son más que organizaciones donde se practica y se enseña el espiritismo, donde se ejerce el espiritismo. Así que entonces, mis hermanos y amigos, cuando tanto el obispo católico Joseph Strayland
como este periodista norteamericano, Carson, indican que tanto el Vaticano, en el caso del obispo Strickland, dice que hay demonios y fuerzas infernales las que están moviendo, las fuerzas del anticristo están moviendo a la iglesia de Roma en estos tiempos finales. Y ahora Carson dice que en los Estados Unidos es Satanás quien dirige la Casa Blanca y fuerzas oscuras son las que la llevan adelante sus planes. Con todo esto que vemos, mis hermanos, claramente se reafirma el cumplimiento profético que dice Apocalipsis 18, y ahora el Espíritu de Profecía lo reafirma, que las potencias mundiales están entregadas al mal y que están siendo movidas por sociedades secretas que practican el espiritismo. Y precisamente, mis hermanos, es lo que dice Testimonio, tomo 8, la página 27 y 28, que dice acá: engaños realizados mediante sociedades secretas. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se están preparando para representar su parte en el gran drama final. No hay unidad en las grandes masas humanas, excepto cuando los hombres se confederan para cumplir sus propósitos egoístas. Dios contempla la escena. Se cumplirán sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado a las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. ¿Y qué es lo que dice Carson? ¿Y qué es lo que dice el obispo Strickland? Poderes infernales, poderes de abajo, ¿verdad? Ellos lo señalan así. Satanás, viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo. Los grandes monopolios, las grandes confederaciones, y así lo señala también, mis hermanos, la matutina Maranata. Dice que en el mundo se formarían grandes monopolios que pretenderían dominar todos los medios de producción. Y es que precisamente es ahí donde están los conflictos actuales, mis hermanos. Porque se pretende dominar el petróleo, el gas, las rutas comerciales. Establecer un nuevo orden mundial donde cada alma, cada persona sea sometida al dominio de unos pocos hombres. Y estos hombres se reúnen, están agremiados en sociedades secretas, o sea, están movidos por el espiritismo, como dice Apocalipsis capítulo 16, la sexta plaga, y como dice también Apocalipsis 18. Porque todo esto que se está preparando, mis hermanos, es la antesala para el gran conflicto final que se dará luego en la sexta plaga, que será el cenit ya de todo. Pero ahora estamos viendo los preparativos que van a llevar hacia allá. Y dice más adelante, aquí, un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. ¿Y cuál será la cúspide de este drama, de las últimas escenas de este drama? Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian en sociedades secretas. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror sobrecogerá a los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debiéramos estar preparándonos para aquello que pronto sobrecogerá al mundo como una sorpresa abrumadora. Testimonios para la iglesia, versión en inglés, tomo 8, página 27 y 28. Mis hermanos, le hacemos un llamado a todos ustedes. Este mensaje es para todos nosotros. Todo lo que estamos viendo no necesariamente es producto simplemente de las ambiciones humanas, de las ansias de poder o de estratagemas de las potencias.
sino que detrás de todo eso hay un conflicto espiritual, un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Pero el Señor quiere, mis hermanos, que estemos de parte del bien. Y el bien significa entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Decirle a nuestro Señor que nos dé la gracia y que nos dé el poder para la obediencia y para hallarnos sin tacha delante de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que esto nos sirva de reflexión. Es mi deseo y mi oración. Amén.